Bienvenidos al canal Vida TV Play, espacio en el que creemos en la vigencia del Ministerio Quíntuple, y bienvenidos al programa Revelación Juvenil, programa en el que estamos convencidos que estamos en presencia del cumplimiento de Joel 2:28. Es el tiempo del levantamiento de la voz profética de nuestros niños, jóvenes y adolescentes. Y esta semana nos corresponde hablar acerca de la escritura de Hechos capítulo 5 y del aprendizaje y o consejo para llevar vidas más en paz, con propósito y, lo más importante, vidas que agraden a Dios. Aprendamos por qué el pueblo alababa a Dios y como lo describe el escritor de Hechos. Así que vamos a orar para que demos inicio. Amado Dios y Padre Celestial, honramos tu nombre y tu presencia, Señor, en esta hora y en este tiempo en el que vamos a compartir, Señor, tu palabra, las enseñanzas, los secretos, las revelaciones muy guardadas que tú tienes allí para nosotros. Te damos gracias por la oportunidad, Padre, y te pedimos que el Espíritu Santo dirija este tiempo junto con mis hermanos, Padre, para que cada corazón reciba aún más de lo que yo pueda aportarles a sus vidas, porque viene de tu voz, de tu corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Recordemos que al leer Hechos 4, ese capítulo finalizó y diciendo que debido a que compartían todo lo que tenían los nuevos creyentes, que se apoyaban, los apóstoles podían cubrir las necesidades de uno y de los otros. Eso lo leíamos en Hechos 4:35. O sea, estaba mostrando cómo la nueva dinámica del pueblo se extendió a la cobertura de las necesidades de aquellos que tenían menos y se apoyaban unos con otros. Este capítulo 5 justamente comienza dejándonos saber lo que ocurrió cuando alguien decidió mentir acerca del precio por el cual vendió su propiedad. Es decir, sí, ok, voy a vender una propiedad y voy a ayudar a todo el que pueda porque voy a aportar ese dinero para la obra y se lo voy a entregar a los apóstoles. Pero veamos qué pasó. Las palabras del apóstol Pedro a este hombre llamado Ananías, a mí personalmente me hacen pensar que compartir con otros sus propiedades era un acto voluntario, que los creyentes hacían de corazón, era algo que no era obligatorio. Y vamos a leerlo, ustedes determinen si esta conclusión muy personal pudiera ser cierta, porque dice el apóstol Pedro a Ananías en Hechos 5, versículo 4. Ananías, reteniéndola, no se te quedaba a ti, o sea, esa propiedad, pero él está mintiendo acerca del precio que la vendió y el apóstol le está diciendo, no entiendo lo que hiciste y la razón de mentir. La palabra retener, cuando el apóstol le dice, si tú la retenías, o sea, si no la vendías, reteniéndola, realmente no te quedabas con ella. Y dice que viene del latín, la palabra retener viene del latín retinere y significa guardar para sí. O sea, es decir, si no tenías necesidad de realmente venderla, pero si la vendías igualmente, no estaba en tu poder, o sea, seguía siendo todo lo que recibías de ella era tuyo también. Y en este punto es en el que baso mi teoría. Para mí es como si el apóstol le dijera, Ananías, es tuyo. ¿Cómo te lo explico, chico? Es tuya antes de venderla y aún después de venderla sigue siendo tuya. Es como si el apóstol le dijera eso. Nadie te obligaba a traérnoslas. Así que, ¿qué necesidad tenías, Ananías, de mentirnos? La entregas a nosotros porque quieres, nadie te obliga. Y continúa el mismo versículo diciendo, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Y fíjense en lo más peligroso al mentir, porque sigue diciendo el apóstol en la parte final del versículo 4 que leemos en Hechos capítulo 5, no has mentido a los hombres. O sea, esto que tú acabas de hacer no es contra nosotros, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Pero si nos detenemos un poco más, ¿cuál fue el origen para que Ananías tuviera junto a su esposa Zafira semejante idea? Leemos Hechos 5:3, o sea, un versículo un poquito más atrás. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Pareciera en algunos casos que es una idea de la mente, pero no.
Fíjense que ellos pudieron haber pensado que era algo propio, que ellos, una idea que se les había ocurrido para lograr retener cierta porción de lo que vendían. Pero es que podemos tener un pensamiento y cuando ya se convierte en una acción, si este pensamiento no es puro, si este pensamiento no está lleno de bondad, si no es producto del amor de Dios, fíjense, ya cuando se aloja el pensamiento que provino justamente de algo que permitimos, cuando ya se aloja en el corazón y se convierte en acción. Cuando era solo un pensamiento no había problema, una intención todavía no era pecado. El problema es cuando ellos ampliaron la idea, la perfeccionaron, se pusieron de acuerdo y la ejecutaron. En lugar de desecharlo, lo alimentaron. Y resulta que ellos pensaban que se habían salido con la suya al engañar a otros. Pero le dice el apóstol, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás? Y ahí vemos la fuente de todo engaño, Satanás. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Qué sorpresa es el ser descubierto, porque Ananías en ese momento es confrontado porque es descubierto con su mentira. ¿Y quién es el que trae a la luz el engaño que Ananías le había traído a los apóstoles? El mismo Espíritu Santo. Resulta que de Dios nadie se burla. Y lo que Ananías y Zafira manifestaron fue una gran hipocresía, un disfraz de bondad, un disfraz de compasión por las necesidades de otros, un disfraz de amor cristiano. Y eso les costó su propia vida. En este caso, existe una defensa contra esas ideas geniales que llegan a nuestra cabeza por parte de Satanás. Parecieran ideas muy bien armadas, geniales. Mire, vamos a engañar, vamos a mentir, nadie nos va a descubrir. Sí, miren que la raíz, el origen, de la fuente de toda esa artimaña que puede una mente preparar, viene de Satanás. Pero lo que hay que hacer es que, como primera, evitar el engaño, autoengaño. No se crea sus propias mentiras. Hay gente que realmente termina no solo engañando, sino autoengañándose. Se cree sus propias mentiras y se cree más bueno que Dios. No presumamos lo que no somos. Te pregunto, ¿qué es más importante? ¿Lo que Dios piense de nosotros, que lo ve y lo sabe todo? ¿O lo que la gente piense o crea que nosotros somos? Porque de alguna manera es una fachada, por eso lo llamé disfraz de bondad, disfraz de un amor cristiano hacia las necesidades de otros, fingido totalmente. A eso nos llama el Señor, a asumir nuestra responsabilidad, a eliminar los malos hábitos, a renovar constantemente nuestra mente a través de la palabra, bajo la plenitud del Espíritu Santo. Cuando leo el versículo 9, igual entro en una profunda reflexión y te invito a que tú también reflexiones aquí junto conmigo. Vamos a ver qué te parece, porque a veces creemos que podemos ocultarnos del Señor, que hay obras que porque nadie nos vio, ni siquiera Dios lo sabe. Y quiero que entiendas que eso es como si lo retáramos a Él. Leemos Hechos 5:9. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? La palabra tentar me pareció algo que llamaba la atención, porque Pedro les está diciendo, cuando ustedes nos mienten a nosotros, en presencia del Espíritu Santo, tú estás tentando al Espíritu Santo, quien no puede callar al ver una injusticia. Encontré todo en Dios tiene también consecuencias, por lo mismo, porque Él lo ve todo. Encontré que el significado de tentar a Dios es el intento de poner a prueba, probar uno o más de los atributos que Él tiene. ¿Y cuáles pueden ser los ejemplos de esos atributos? Fíjense que alguno es, por ejemplo, su omnipresencia, porque Dios está en todas partes. Su omnisciencia, porque Dios todo lo sabe. Su omnipotencia, porque es el Dios todopoderoso. Su soberanía o sabiduría, su autoridad. Le retamos a Él, incluso al desobedecerle le estamos retando, porque Él es autónomo, Él es soberano, Él toma decisiones idóneas y correctas para nosotros
y nosotros tendemos a pensar que se equivoca. Aprendamos de esto cuán odiosa es la falsedad para el Dios de la verdad. Y no solo a evitar la mentira directa, sino todas las ventajas obtenidas de usar expresiones dudosas. Y el doble significado al hablar principalmente con el deseo de ser visto y hasta unido a la codicia. Este hecho hizo que los sinceros se unieran aún más. Todos esos los que vieron lo que ocurrió con Ananías y Zafira, los sinceros se unieron mucho más activamente en el ministerio y así el evangelio seguía creciendo y aumentaban los creyentes en el Señor, porque las señales eran innegables y eran tales las sanidades que relata Hechos desde el versículo 12 al 16, que hasta de otras ciudades traían hasta Jerusalén enfermos y atormentados de espíritus inmundos, para que a través de la oración y el toque de los apóstoles llenos del Espíritu Santo, pues todos realmente recibieran sanidad. Y así ocurría, todos eran sanados, dice la Escritura, una muestra de que todo lo que tiende a la pureza y reputación de la iglesia fomenta su crecimiento. Pero solo aquel poder que obraba tales milagros por medio de los apóstoles es el que puede rescatar pecadores del poder del pecado y de Satanás, partícipe en toda obra engañosa. Y así era que se agregaban nuevos creyentes a la compañía de sus adoradores en Cristo Jesús. Cristo obra por medio de todos sus siervos fieles y todo el que recurra a él realmente será sanado, y eso es lo que se ve en todo el relato de Hechos capítulo 5, porque él está diciendo, todos los enfermos que venían incluso de otras ciudades eran sanados. ¿Por qué? Porque acudían a aquel, al único que los podía sanar, a través del poder del Espíritu Santo que levantó a Jesucristo de entre los muertos. En el nombre de Jesús todos eran sanados, nombre que es sobre todo nombre. Hechos 5 continúa con una nueva intención de los líderes religiosos. Recuerden que ya habíamos visto un percance entre ellos, porque justamente entre los celos y la molestia de que los apóstoles estaban enseñando al pueblo, pues ya ellos estaban un poco incómodos, y principalmente por ser señalados de todo lo que había ocurrido con Jesús, y ellos pretendían silenciar a los apóstoles, imagínense. Y en este momento, les estoy haciendo un resumen, ustedes lo van a leer posteriormente como una tarea personal para que conozcan un poco más. Pero después de todo esto, pues entonces los líderes religiosos llevan a prisión a los apóstoles. Y allí los apóstoles tuvieron la visita de un ángel que les lleva afuera sin abrir la cerradura. Cuando fueron a buscarlos, la cerradura estaba totalmente cerrada, el carcelero pues estaba en su lugar haciendo vigilia, nadie podía entrar ni salir. Pero ya los apóstoles estaban fuera y continuaban predicando. Cuando el ángel les visitó y los saca, les encomienda que vayan a predicar en el templo. Y no me puedo imaginar el nivel de enojo del liderazgo. Y porque ellos, fíjense, después que se dan cuenta, convocan concilio, los vuelven a llamar y les dicen, vamos a leerlo a partir del versículo 27 de Hechos 5. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Eso era haciendo alusión a nuestro Señor Jesucristo. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En Hechos 4:19, recordemos que ahí ellos hicieron una invitación a que los líderes ellos mismos juzgaran qué era lo correcto. ¿Es correcto obedecer más a los hombres que a Dios? Pero aquí ya les está diciendo, nosotros vamos a obedecer. Fíjense, aquí los apóstoles le dicen claramente, nosotros obedeceremos a Dios, no los vamos a obedecer a ustedes. El versículo 30, el Dios de nuestros padres, comienzan a hablar de un relato hermoso. La forma como los apóstoles predicaban era la tendencia inmediatamente a hacer un resumen de Jesús y a mostrar la resurrección, siempre testificando de su resurrección y del poder activo. El Dios de nuestros padres, dice el versículo 30, levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador,
para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Ahí incluso ellos mismos, los mismos líderes religiosos, están recibiendo la palabra de Dios y la oportunidad del arrepentimiento y creer en Jesús. Verso 32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo. Recordemos que es el Espíritu Santo el que da testimonio de Cristo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen, hablando del Espíritu Santo, que cada uno de nosotros sabemos que somos su morada. En este momento, gracias a la intervención de Gamaliel, un doctor de la ley, recordemos que está en el concilio, les aconseja al resto: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. 39, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados, escuchen, luchando contra Dios. ¿Cuántas veces haciendo oposición a la obra de nuestro Señor Jesucristo, muchos levantan una bandera de justicia y están luchando contra el mismo Dios? Y los apóstoles, porque realmente son ellos los que están levantando esa bandera, y ellos todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y es que solo en Cristo es posible llegar al arrepentimiento por su Espíritu que obra por la palabra, para despertar la conciencia, para obrar un cambio eficaz del corazón y la vida. Es el Espíritu Santo el que nos da la prueba de que la voluntad de Dios es que Cristo sea obedecido, para la gloria y honra de su santo nombre, porque Él merece toda la gloria. Él ha sido exaltado, Él derramó su sangre y Él merece nuestra obediencia. Vamos a orar para finalizar y para honrar la palabra de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amado Padre, bendito Dios de Israel, precioso Jesús, maravilloso Señor. Nos rendimos delante de tu presencia porque ha sido un tiempo maravilloso, Señor. Porque sabemos que tú has estado en medio nuestro dirigiéndonos, Señor. Porque tú estás allí obrando en cada hogar, en cada vida. Y porque reconocemos que más, oh Dios, es posible hacer a través del poder de tu palabra y a través de la manifestación de tu Espíritu Santo. Por eso, Padre, queremos honrarte en esta hora y agradecerte todos los santos días que tú nos regalas ese aliento para decirte gracias, porque hemos reconocido que nuestro Señor Jesucristo se entregó por nosotros y porque en nosotros hay vida, y que porque todavía nosotros podemos aún testificar de lo que los apóstoles de la iglesia primitiva, Señor, de esos orígenes en donde ellos decían, de lo cual nosotros somos testigos, nosotros cada uno también somos testigos fieles de que Jesucristo el día de hoy, Señor, está exaltado en gloria, que está exaltado y que nos han dado vida y vida para vivirla en abundancia, y que ya no estamos en ceguera espiritual, sino que ha llegado la luz y la visión completa a nuestros ojos, para siempre mirar que más son los que están con nosotros que los que están en el mundo haciendo daño, mintiendo, engañando y generando falsedad. Líbranos, Padre, de nosotros obrar solo para que los hombres nos vean. Reconocemos, Padre, que tú tienes tus ojos puestos en cada uno de nosotros, y te pedimos que nos ayudes a reconocer cuál es tu voluntad, cuál es, Señor, tu propósito para con nosotros, para seguirlos, y siempre nuestras obras, Señor, sean para ti, solo para darte gloria y honra, para mostrar que tú eres el Rey, el Dios de amor. Gracias, Padre, en esta hora. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesucristo, y te pedimos, Padre, que nos permitas estar una semana más, para que entonces la próxima semana estudiemos Hechos 6 y conozcamos el discurso del primer mártir. Les bendigo en el nombre de Jesús. Amén.